Muy bien, pues como decía, compartí ahora un tiempo de reflexión de la palabra de Dios en un texto que hace unos días incluía una pregunta que me hacía reflexionar de una manera importante, ¿no? Y es una pregunta que me parece desgarradora y que se oye desde el cielo a través del profeta Elías. Transita el tiempo hasta hace más de 3.000 años, alrededor de 3.000 años, y quería que de alguna manera esto pueda sernos de utilidad para nosotros. La reflexión se titula ¿Hasta cuándo? Hay un fallo ortográfico, falta un acento, porque esto creo que es de un disco, una imagen de un disco, algo así, que no es una pregunta, sino ¿hasta cuándo? No es pregunta y por eso no tiene acento, pero digo, bueno, explico que no, el por qué no tiene acento y asunto concluido. Esta es una pregunta que nace o tiene su origen allí hace, como decía, 3.000 años, cuando en el reino del norte está reinando con vara de hierro, de forma despótica, un tal Acab. De Acab se nos dice que era el peor rey hasta ese momento en la historia del reino del norte de Israel, allá por el año 874 a.C., y en primero de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice, hablando de ese periodo y de esta persona en concreta, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acab, este rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Y sabéis que en el reino del norte proliferaron los malos reyes hasta el punto que no hubo ninguno bueno. Pues este se llevó la palma de todos, además a través de un matrimonio de conveniencia con una princesa fenicia, una tal Jezabel, pues articuló un formato de reinado devastador absolutamente. Impuso el culto a Baal, una deidad cananea. Anteriormente se había adorado en diferentes periodos, en diferentes tribus de Israel, a Baal antes de la monarquía, cuando Samuel ejerce su ministerio profético, se opone ferviente y vigorosamente contra la adoración a los Baales. Cuando David asciende al trono, prácticamente barre el baalismo, al menos de un formato social. Sin embargo, ahora, con la incorporación de este rey, de Acab, y sobre todo de Jezabel, no contentos con una dinámica de coexistencia de Baal y el culto al Dios de Israel, a través de la influencia de Jezabel se proponen acabar con la coexistencia de ambas prácticas religiosas y el exterminio de todo atisbo de adoración al Dios de Israel, hasta tal punto que provocan el asesinato de la mayoría de los profetas de Israel. Así que ese es el escenario traumático. Y Dios, en medio de este escenario, pues levanta un profeta, al profeta Elías. Y hay un episodio muy destacado en esta dinámica y en la vida del profeta Elías. Elías había predicho delante de los profetas de Baal, incluso delante del propio Acab, un periodo de sequía y de sequía prolongada sobre la tierra, que traería hambre como consecuencia inmediata y como consecuencia además de la práctica idolátrica que había incorporado Israel a través de Jezabel sobre todo. Y dice que entonces, dice el primer libro de Reyes, capítulo 17:1, ahora después os doy una cita en la que nos pararemos, dice que entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es la expresión directa que relata el libro de Reyes. Ahora, esto no era cualquier cosa, esto era una confrontación directa y abierta con el dios fenicio Baal. ¿Sabéis por qué? Porque Baal era el dios ¿de qué? De la lluvia y los truenos. Así que fijaos la manera tan directa en la que Elías va a confrontar al omnipotente y omnipresente servicio, digamos, religioso a través del profeta Baal. Confronta y desafía a los sacerdotes de Baal para que hagan descender lluvia. ¿Vosotros no sois los seguidores de Baal, el rey del trueno y de las lluvias? Pues que sepáis que no va a llover hasta que yo lo diga. Ya podéis orar y ofrecer sacrificio a vuestro
a vuestro Dios. Después de 3 años y medio en el que Elías desaparece de la escena, se presenta de nuevo delante de Acab y se presenta para retar en un desafío abierto y directo a los sacerdotes de Baal. Y ahí es donde entra la lectura que os invito a hacer en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo a partir del 17. Y es en el escenario en el que acabo de describir, cuando Elías se presenta delante de Acab y dice, cuando lo vio, le dijo Acab a Elías: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Leo en la versión 2020, dice: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel, de tu mujer. Y Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo en ese escenario extraordinario y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, ¿qué hay que hacer? Seguidle. Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, id tras él. Sed consecuentes, les está diciendo de alguna manera, ¿no? Y el pueblo no respondió nada. Elías siguió ante el pueblo diciendo: solo yo he quedado como profeta de Dios, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Este es el reto que va a lanzar Elías. 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre del Señor, y la deidad que responda por medio del fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues vosotros sois los más numerosos. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no prendáis el fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos saltaban alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: gritad más fuerte, porque no es Dios. Bueno, quizás quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o se ha ido de viaje, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. La ironía, se estaba jugando el cuello, ¿eh? Seguían ellos con sus clamores y gritos y se hacían cortes conforme a la costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que chorreaba la sangre. Imaginaos, 450 sacerdotes danzando, cortándose, llenando de sangre todo, dice, chorreando sangre. Y pasó el mediodía y ellos continuaron su griterío frenético hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Señor que decía: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la peña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo por tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron por tercera vez.
de manera que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja de alrededor. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres Dios y que tú haces que su corazón se vuelva hacia ti. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Al ver esto, todos se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo de Cisón y allí los degolló. Un versículo que me parece, como decía antes, desgarrador, es el que se contempla en el número 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, otra vez matemáticas divinas, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Algunos detalles os invito a considerar en este versículo, ya viendo el contexto en el que está escrito. Y lo primero que me llama la atención, y quisiera haceros partícipes de ello, es la cercanía necesaria que apreciamos aquí. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo. Acercándose. Hay una falta absoluta de iniciativa del pueblo de Dios en este momento. Están volcados en su adoración a los Baales. El pueblo permanece inmóvil, inerte, indiferente, y el profeta de Dios se acerca al pueblo. En el momento, quizás en el peor momento de vida espiritual en la historia del pueblo de Israel, recordáis aquellas palabras de que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron en aquel entonces, y el pueblo le seguía. Quizás este pueblo hubiera merecido el olvido de parte de Dios, quizás hubiese merecido el abandono, pero cuando el profeta se acerca al pueblo, es Dios el que se acerca, porque Dios es el que envía al profeta. Y esto es absolutamente sobrecogedor. El amor de Dios se pone en acción a favor de los suyos acercándose. Y esta palabra y esta expresión, acercándose Elías, nos ha de llevar a contemplar cómo el mayor acercamiento de Dios para con el hombre no es a través de Elías, sino a través de Jesucristo. Dios se nos acerca. Dios se acerca de una manera extraordinaria y trascendente, como jamás la humanidad había contemplado hasta entonces, y se acerca a través de la encarnación de Él mismo en la persona del Hijo. Ya era impresionante que Elías se acercara a un pueblo rebelde, hostil, contradictorio, sincretista, idólatra. Ya es impresionante que Dios mande a un profeta a ese contexto, pero es mucho más impresionante, hasta tal punto que es de una dimensión imposible de abarcar, el hecho de que el Dios omnipotente, omnipresente, eterno, que el universo entero no es capaz de alojar la majestad de su grandeza, se reduce, se humilla a sí mismo para acercarse, y lo hace haciéndose hombre como nosotros, sujeto al tiempo, sujeto al espacio, sujeto a las inclemencias de ser un ser humano. Dios acercándose. Cuando Pablo contempla esta realidad, él dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios
manifestándose en carne. Dios manifestándose en carne. Yo me he acostumbrado a esto. No sé tú, pero es sobrecogedor la realidad de un Dios inabarcable que se manifiesta en carne. Cuando Juan en el capítulo 1 contempla esta realidad, dice, aquel verbo fue hecho carne, coma, y habitó entre nosotros, paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Sublime, sobrecogedor, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se ha acercado. Dios se nos ha acercado de forma particular y personal. Se ha hecho cercano en la persona de Jesús. Ha tomado la iniciativa de levantar un pueblo, una familia para sí. Y además la iniciativa de mantenerla a flote en medio de los vaivenes de la vida y de la historia. Dios se ha acercado, Dios se acerca, Dios se acercará. Es la dinámica fiel. La palabra del Señor nos dice que aun cuando fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Él es un Dios, es el Dios que se acercó, se acerca y se acercará a nosotros 1000 veces en medio de nuestras sombras, de nuestras luchas y aún de nuestras caídas. Aún de nuestra adoración a nuestros particulares vales. El Señor va a seguir acercándose. Y ahí en la cercanía es cuando empieza la pregunta demoledora que veíamos al principio. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Yo cuando leo esta pregunta digo, ¿cuál es el tono? ¿Qué tono es? ¿Cómo se pregunta? Porque puede leerlo de diferentes maneras. Esta pregunta podría ser un grito de rabia. ¿Hasta cuándo? ¿Vale? A tenor o a la usanza del ministerio de Nehemías me llama mucho la atención cuando el profeta Nehemías desarrolla su ministerio en el pueblo y tiene que confrontarles porque están uniéndose en matrimonio desigual con otras tribus. Dice el texto de Nehemías 13:25, me parece muy interesante, dice, reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y le arranqué los cabellos. Un predicador así peligroso, ¿verdad? Le arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Así que este es un ministerio poderoso, en este caso de Nehemías, pero me parece que no era el tono de Elías, ni siquiera el tono de Esdras, que en el mismo contexto de Nehemías desarrolla su ministerio de una manera diferente. Dice, cuando oí esto, cuando Esdras lee lo mismo que Nehemías, y Nehemías arranca los cabellos de la gente, dice Esdras, cuando oí esto, Esdras 9:3, rasgué mis vestidos y mi manto y me arranqué el pelo de mi cabeza. Dos profetas, dos formas de abordar la misma realidad, y me senté angustiado en extremo. Este puede ser el gran dilema muchas veces de algunos predicadores, discipuladores o cualquiera que ministra en cualquier área de la iglesia, ¿verdad? Dejarse llevar por la vehemencia de Nehemías y machacar al que tenemos al lado, o dejarnos llevar por esta actitud de desánimo de Esdras, que se hunde a sí mismo en la miseria y tiene que andar con antidepresivos, ¿no?, en el ministerio. Me parece que la propuesta o lo que deja entrever Elías con esta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?, tiene más que ver con la ironía que hemos visto antes cuando les decía, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Se ha ido de paseo? ¿Salió de viaje? ¿O es que está dormido? Me parece que va en esta misma línea. Ahora, esta pregunta en sí misma, ¿hasta cuándo?, creo que pone de manifiesto una realidad importante, y es que la situación decadente que está habiendo en medio del pueblo de Israel es una situación que se mantiene en el tiempo
y de una manera prolongada. Es decir, no es una caída puntual, es un estilo de vida que han adquirido. Era la práctica de un estado idolátrico de forma permanente y casi que tiene visos de la propia posibilidad de la idolatría posmoderna en la que vivimos hoy, cuando el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 visualiza estas realidades del Antiguo Testamento y dice: estas cosas sucedieron para que nos sirvan de ejemplo. 2 puntos, fijaos, ¿qué es lo que está pasando? El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Jijiji, jajaja. A comer, a beber y a jugar. Es decir, ayer y hoy seguimos con el mismo problema, el hedonismo. La búsqueda del placer, del propio placer y de nuestro propio bienestar como prioridad absoluta. Era un pueblo que había devenido en su forma de vida en el hedonismo. Comer, beber y jugar. Entiéndase, el comer y el beber y el jugar, cada uno en nuestro contexto, pero además habían caído en la práctica del sincretismo religioso también posmoderno, así que eran pautas modernas, hedonismo y sincretismo, todo vale, da igual, no importa ofrecer culto a Baal por la mañana y a Jehová por la tarde, déjate de tonterías, somos modernos, somos posmodernos, no importa. Ese es el mal de entonces y muchas veces igual que el de ahora. Les daba igual estar, como decía, ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén como al día siguiente presentar ofrendas en los altares de Baal. Da igual. No hay bien ni mal. Lo bueno es el placer, la buena vida, el jijiji y el jajaja. Qué poco hemos cambiado, ¿verdad? Y después sigue la pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Qué pregunta más buena y más rara. Porque claudicar, ¿qué es claudicar? Otras versiones dice: ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? La Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas dice: ¿hasta cuándo vacilaréis? Por lo menos es un poco más claro que el claudicar, pero claudicar está muy bien traducido. Claudicar significa acabar por ceder a una presión o a una tentación, dice el diccionario. Acabar cediendo. ¿Hasta cuándo acabaréis cediendo? Pero es muy interesante, y por eso decía antes que posiblemente la dinámica en la que el profeta Elías presenta esta pregunta es a través de una ironía. No se ve aquí, pero sí os la comparto. Claudicar, el verbo claudicar en latín, ¿sabéis cuál es? Está en desuso. Seguramente que no lo sabéis. Claudicar es cojear. ¿Nunca lo habéis usado? en ese sentido, seguro que no, ¿no? Claudicar es cojear, pero ya no está en uso. La Biblia, la Reina Valera actualizada, creo que La Cueva hace una anotación abajo de este versículo y dice que literalmente sería esto: ¿por cuánto tiempo danzaréis cojeando sobre 2 muletas? Eso es lo que literalmente les dijo. Claro, no tiene mucho sentido y es más adecuado haber traducido claudicar, ¿no? En el sentido de acabar por ceder a la presión, ¿no? Pero literalmente el profeta Elías les estaba diciendo: ¿por cuánto tiempo, hasta cuándo danzaréis, bailaréis cojeando con 2 muletas? ¿Te imaginas la imagen? Con 2 muletas bailando. Poco estable, poco agraciado visualmente, bastante peligroso. Y es lo que les está diciendo el profeta. Estáis haciendo el ridículo, bailando con 2 muletas. Es una ironía gráfica típica del profeta Elías. La idea es del desequilibrio, la cojera, el peligro que supone vivir de esta manera. Una vacía liturgia religiosa del judaísmo a la par que una práctica idolátrica a los Baales. Sincretismo otra vez, ¿veis? Peligroso, hedonismo, toda la búsqueda del placer. Hedonismo, idolatría. Esto lo podemos traducir a nuestro tiempo en cuanto a, digo entre comillas, creyentes o cristianos que cojean entre Dios y el mundo. Una muleta en un lado, otra en otro y querer bailar en medio. ¿Me explico?
es una imagen gráfica poderosa. Creyentes con un pie en un lado y otro en otro, según interese la situación. Me he visto de domingo con la muleta del domingo y mañana el lunes he hecho mano a la muleta del lunes, cojeando entre dos aguas. Pues danzar cojeando entre dos muletas es cuando nos encontramos viviendo en contradicción. Por ejemplo, nos autodenominamos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pero después me veo esclavo de mal carácter y malos modos impropia de mi filiación como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Los domingos. Mañana lunes le hablo a mi mujer con malos modos. Copio en el examen. Robo en el trabajo. Aunque sean horas o minutos. ¿Veis? Eso es bailar con dos muletas. Decimos que somos sus hijos, pero sentimos vergüenza de ser sus testigos. Qué raro, ¿verdad? Que yo diga que soy hijo de Pedro Bernal y me dé vergüenza de decir soy hijo de Pedro Bernal. Cuidamos nuestra estética cristiana en los cultos, pero nuestra ética fuera de las cuatro paredes de la religiosidad evangélica no la tenemos en cuenta. O quizás confesamos que hemos sido santificados, pero no se nota en nuestro ámbito familiar o laboral. Y os propongo ahí otro par de ejemplos. Decimos pertenecer al reino de Dios, pero practicamos un nulo servicio al rey. Yo soy del reino de Dios, pero no muevo ni un alfiler por el reino. Extraño, ¿verdad? O cantamos y decimos que amamos a Dios, pero ¿cómo es que caemos en la contradicción de no buscar ardientemente la comunión con aquel que decimos que amamos? Porque sencillamente cantamos 3 o 4 canciones el domingo por la mañana. Esto es danzar con dos muletas. Y sigue diciendo el profeta, y quizás poniendo un punto de inflexión importante, dice danzar, claudicar entre dos pensamientos. Qué sutil, Elías. No está hablando de lo que se ve, sino de lo que no se ve. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Hasta cuándo estaréis bailando con dos muletas en el contenido de vuestra actividad pensante? Aquello que a veces nadie ve, pero que nosotros bien que conocemos. Él va al meollo de la cuestión. No está evaluando ni siquiera las evidentes actitudes externas que hay cuando sacrifican y hacen ofrendas a los vales. Eso se ve. Pero ella dice, no me importa lo que se ve. Vuestros pensamientos. El centro de vuestra actividad pensante. Vuestro mundo interno. Vuestro mundo interno. ¿Por qué? Porque sus pensamientos cojos se manifiestan en vidas cojas. La Biblia lo dice mejor. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Ahí no hay engaño. Ese es el algodón que no engaña. Lo que tú piensas y lo que yo pienso es lo que somos, es lo que eres, es lo que soy. Porque en última instancia son los que nos gobiernan. Pero hay una promesa maravillosa de parte de Dios que dice estas palabras. Las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son carnales, más allá de lo físico, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? ¿Y cuál es la batalla? ¿Y qué es lo que nos da? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que no es tanto la estética, sino, como dicen, la ética, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos han de ser gobernados y estar bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que está planteando aquí el profeta.
Habéis escuchado seguramente esta frase que es muy interesante para ver las consecuencias de un solo pensamiento. Dice, no sé el autor porque he buscado y se le atribuye a diferentes autores. Dice, siembra un pensamiento, cosecha un acto. No vas a hacer normalmente nada antes de que haya sido pensado, ¿vale? Siembra un pensamiento, cosecha un acto. Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un estilo de vida. Siembra un estilo de vida, cosecha finalmente un destino. Es decir, que lo que ocupa nuestro pensamiento va a determinar nuestro destino. Por ello, el apóstol Pablo insiste en un principio de higiene mental que habríamos de memorizar y que nos sirviera de una manera cotidiana para filtrar lo que ocupa nuestro pensamiento. Filipenses 4:8, ya conocéis mucho el texto, ¿no? Por lo demás, hermanos, y ahora da un filtro para los pensamientos, todo lo que es verdadero, y cuántas cosas mentirosas se cuelan en nuestra cabeza, todo lo que es honesto, no voy a matizar cada uno de los puntos, ¿no? Repito, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿cómo termina? En esto pensad. Todo lo demás, basura que nos lleva al sincretismo y a la idolatría. Una vez leyendo un comentario acerca de este versículo decía, si tienes dudas en cuanto a las características de este filtro, visualiza a Jesús, que es el verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y digno de alabanza. Así que la persona de Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros es el filtro para neutralizar estos pensamientos que corrompen el alma. Y pensamos, ¿y cómo se nutren nuestros pensamientos? ¿Cómo se nutre nuestra mente? Normalmente a través de los sentidos. O sea, normalmente, un pensamiento me viene cuando veo algo o cuando oigo algo. Estás tan tranquilo y de pronto te viene la visión de algo y genera un pensamiento, y el pensamiento un acto, y etcétera, 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 ¿no? Es menos quizás con el tacto, el olfato y el gusto, ¿no? Pero también. Así que todo lo que vemos y oímos en principio ha de ser filtrado por este filtro del texto que hemos leído de Filipenses 4:8. El mundo de los pensamientos es absolutamente determinante. La pregunta obvia para nosotros, allí en este devenir entre el mundo y Dios, es preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Tenemos los pies plantados firmemente en el camino del Señor? ¿O estamos cojeando en dos muletas, una vez para un lado, otra vez para otro, y no levantamos cabeza, y caemos una vez, y caemos otra vez, y la vida cristiana se debate en un sinsentido prácticamente? Estamos viviendo en contradicción y practicando el hedonismo, el sincretismo, como un estilo de idolatría. Ante esta realidad, ante esta pregunta, el profeta Elías plantea un razonamiento final y esclarecedor. Le dice, esto está claro, compañeros. Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal es Dios, sigue a Baal. Las cuentas son claras, no hay mucho de qué hablar. Si somos hijos de Dios, vivamos como tales. Si no lo somos, no hagamos papeles. No hagamos papeles. ¿Es Jehová Dios para ti y para mí? ¿Has creído que se entregó en la cruz para morir por tus pecados y darte vida eterna? Si es así, no cabe otra alternativa que seguirle con pasión y devoción. Pero si crees que has creído, son dos cosas diferentes, ¿no? Si crees que has creído, pero no estás siguiéndole, la ecuación hace aguas. Si crees que has creído, pero no le sigues, se salta. Si Jehová es Dios, seguidle. Si crees que has creído y no le estás siguiendo, te invito a decir, ¿he creído de verdad? Yo sé que este es un mensaje que es ingrato,
¿vale? Pero prefiero crear dudas razonables a faltas de seguridades. Porque ¿de qué vale decirle a un chaval joven, un adolescente, no, pues si tú has levantado la mano y has dado testimonio en un campamento, tú eres hijo de Dios? Y dice, ah, qué bien. Y queda en paz y tranquilidad, ya no tiene pesadillas nocturnas de la segunda venida, etc. Pero ¿y si no ha creído? Y le hemos puesto una seguridad falsa. Si nunca ha conocido, sino lo que ha recibido una herencia familiar. Todos en mi familia han dado testimonio. Yo voy a la iglesia todos los domingos. O si en vez de creer lo que he sentido ha sido una emoción. Me emocioné porque el predicador usó muy buenos hilos. O en el campamento, en el fuego de por la noche, la emoción, y lo hizo mi prima y yo detrás. ¿Y ya he creído? ¿O es por pura racionalización? Si yo creo que esta es la verdad. Estoy seguro, pero no la hago mía. El Señor es muy claro al respecto, porque no quiere dejar certeza falsa. Él dice, mira, está muy claro, otra vez matemáticas divinas, por sus frutos los conoceréis. Es tan claro como esto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto y aquel árbol malo da mal fruto. Estos son peras contadas. La evidencia de que eres salvo no es que has dado testimonio, no es que hayas levantado tu mano en una reunión, ni siquiera que hayas sido bautizado, ni que forme parte de la membresía de esta o cualquier otra iglesia. La evidencia de tu salvación son los frutos propios de seguir a Jesús, con nuestras luces y nuestras sombras, nuestras caídas, nuestras luchas, nuestras derrotas y nuestras victorias, pero en un proceso continuo de cambio, en una metamorfosis permanente, cada vez más parecido a la imagen de Jesús. Seguirle implica buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y confiar que todas las cosas nos serán añadidas en Él. Es decir, seguirle a Él es tenerle a Él como prioridad absoluta. Como prioridad absoluta. Es lo contrario a la idolatría. ¿Y cuál es la prioridad absoluta? No sé si se ve. Bueno, no se ve muy bien. Dios arriba, después abajo puesto familia, iglesia, trabajo, finanzas, dinero, estudio, deporte, ocio, aficiones. ¿Estáis de acuerdo? No. Efectivamente, no es esto. Es esto. No es que Dios sea el primero, cuando hablo de Dios, y después venga mi familia, mi trabajo, la iglesia. No es eso. Se trata de que Dios sea el primero, pero que sea el primero en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, en las finanzas, en los estudios. No puede haber compartimentos cerrados en nuestra vida en los que el Señor no sea el primero. ¿Me explico? Porque entonces estamos en la contradicción de bailar cojeando entre muletas. Entonces yo dejo que el Señor sea el primero en la iglesia, claro, no podía ser de otra manera, pero y en mis estudios y en la vida de mis relaciones con los demás, ahí utilizo las muletas, un ratito para cada lado, dependiendo del ambiente, del peligro, y caemos así en la contradicción, en el sincretismo, en el hedonismo. Cada área cerrada al control de Dios es un área en la que practicamos idolatría. Por ejemplo, he puesto ahí, o no sé si lo he puesto, sí, el deporte. Si el Señor no es el reino de tu vida en el ámbito del deporte, el deporte es tu Dios. Por lo tanto, el deporte, siendo una cosa sana y legítima, se convierte en un objeto de idolatría. ¿Me explico? Y así sucesivamente. La cuestión es la necesidad de llevar, otra vez volver al mundo de los pensamientos, como dice en 2 Corintios 10, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
el Señor en el centro de todo, especialmente de nuestra actividad pensante. Ahora, después de que Elías ha confrontado de esta manera al pueblo, ¿qué vimos en el versículo? Y el pueblo no dijo ni pío. El pueblo no dijo nada. El pueblo no respondió palabra. A mí me gustan las encuestas que dicen sí, no, NS, NC. Y yo pongo NS, NC. ¿Sabe lo que es, no? No sabe, no contesta. Qué bueno. Y me quito el muerto encima. Esto hacía al pueblo. A mí que me registre. Yo no sé, no contesto. El pueblo no respondió palabra. ¿Sabe el problema que es? ¿Cuál es? Que el que calla otorga. O quizás peor, no con un refrán, sino con un texto de las Escrituras. Cuando eres tibio y no frío ni caliente, o porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio, no sé, no contesto. Dice Dios, te vomitaré de mi boca. Al que va con dos muletistas bailando de esa manera, jugando en los dos campos, dice Dios, no me la juegas, te vomitaré de mi boca. No hay ambivalencia posible delante de Dios, no cabe el sincretismo del todo vale, no vale un pie dentro y otro fuera, o frío o caliente, tibio no vale. Después del episodio narrado, cuando Dios se manifiesta y derrite el altar con todos los troncos, las piedras y aún el agua que había alrededor, dice el texto que leíamos al principio, viéndolo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién se atrevería a decir otra cosa? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, con más miedo que vergüenza. Esta afirmación, Jehová es el Dios, no tuvo mucha profundidad. Al poco tiempo estaban otra vez en la adoración idolátrica a los Baales. Y aquí podríamos hacernos eco de las palabras del Maestro cuando dice, cuidado, cuidado, que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Jehová es el Dios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No estamos hablando de salvación por obra, sino que estamos hablando de que las obras ponen de manifiesto la realidad de una salvación ya operada, ya real y auténtica. ¿Cuál fue el problema entonces aquí? Que después de ver esta manifestación extraordinaria de la grandeza de Dios y de quedar postrados y diciendo Jehová es el Dios, al rato, al cuarto de hora estaba otra vez en lo mismo, que el origen del cambio fue meramente emocional, una emoción. El miedo les llevó a proclamar que Jehová era Dios. Y muchas veces el miedo, la intimidación de una predicación coercitiva o manipuladora, la presión eclesial o familiar o cualquier otra motivación emocional hace que peguemos pequeños cambios, pero no un cambio auténtico y profundo, que nace solamente de la contemplación de la grandeza de Dios. Todo lo otro son manipulaciones de alguna manera. Yo creo que hemos de poner el dedo en la llaga. Me gusta una cita de Martin Lloyd-Jones que dice: visiones superficiales de la obra de Cristo producen vidas cristianas superficiales. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Visiones superficiales de la obra de Dios, de su persona, producen vidas cristianas superficiales.
Necesitamos un encuentro renovador y transformador con Jesús, con el Hijo de Dios, con la grandeza de su obra. Necesitamos ver andar a Jesús en la eternidad con el Padre. Necesitamos verle andar entre los hombres como relata en los Evangelios. Necesitamos contemplar de una manera renovada la realidad de la obra de la cruz y de la resurrección en su dimensión más asombrosa. Necesitamos ver a Jesús exaltado y victorioso a la diestra de Dios, para que esta visión sobrecogedora y no superficial de la obra de Cristo nos lleve a proclamar a boca llena: Jehová es Dios. Y ante la visión real de Jehová es Dios, vivir en consecuencia a esta declaración proclamando: Jehová es Dios. Como Jehová es Dios, le sigo. Y seguirle implica llevar cautivo todo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Y os invito, hermanos, desde esta intimidad sobrecogedora de la presencia de Dios, escuchar de una manera personal cada uno de vosotros. Pensaba hacer, bueno, si queréis cerrar los ojos, una manipulación. Busca, quizás después en casa, delante de la presencia del Señor en soledad: Señor, ¿hasta cuándo? Que ponga Él y rellene los puntos suspensivos. Señor, que Él te pregunte, escucha su voz: ¿hasta cuándo, Gabriel, Manuel, Pepe? ¿Hasta cuándo? E identifica, permite que el Espíritu Santo que nos habita y te conoce y me conoce, diga: ¿hasta cuándo vas a dejar algún pecado que está endémico ahí, se mantiene por tiempo, por años? ¿Alguna práctica, alguna adicción? Que el Señor ponga y rellene los puntos suspensivos. ¿Hasta cuándo? Y por otra parte, no solo quitar, sino implementar. ¿Hasta cuándo? No hay ningún Joaquín, ¿no? ¿Hasta cuándo, Joaquín, te vas a tomar en serio tu tiempo de intimidad, de comunión, de reflexión devocional con Dios cada día? ¿Hasta cuándo? Escucha la voz del Señor por su Espíritu y que Él te ilumine, te alumbre y te diga: y si Jehová es Dios, sigámosle. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra resuena en el tiempo, Señor. Palabras perdidas en la historia, en los milenios, Señor, siguen resonando con viveza, Señor, y con poder en nuestros corazones, Señor. Ilumínanos tú, Señor, y haznos ver a cada uno aquello que requiere ser cambiado, Señor. Aquello que aún permanece como un centro de idolatría en nuestros corazones, Padre. Ilumina tú, Señor, cada uno de nosotros en cuanto a aquello que hemos de dejar porque no te honra y glorifica, Padre. Y también aquello que tú nos invitas a implementar, a retomar, Señor, para así cada día ser transformados a tu imagen. Y sobre todo, Señor, que tú nos lleves a la contemplación de tu persona y de tu obra, Señor, para que esa realidad sea la energía que transforme nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.